Entre sombras y destellos, donde el tiempo es un laberinto, las máquinas susurran cuentos y el futuro arde distinto. Anacrolibrum, memoria infinita, voz del pasado, del hoy y la vida. Entre circuitos, mitos y quimeras, abrimos la puerta a mil primaveras. En la tinta laten mundos, en la pantalla universos, del celuloide a los sueños, del código al verso. Hola, soy José y bienvenidos a Anacrolibrum, un canal donde exploramos las fronteras entre la tecnología, la filosofía y la ficción. Aquí no solo hablamos de películas o teorías, sino de cómo estas narrativas nos ayudan a entender el presente y vislumbrar el futuro de la inteligencia artificial y la evolución humana. Hoy os traigo un viaje a través de uno de los universos más fascinantes y perturbadores del cine, Blade Runner, un mundo donde los límites entre lo humano y lo artificial se difuminan, y donde la IA adopta formas tan diversas como inquietantes. Los replicantes son el eje central, criaturas bioingenierizadas, más fuertes y más inteligentes que nosotros, pero atrapadas en la esclavitud de su propia programación. Representan la evolución de la inteligencia artificial hacia la vida física mejorada, una especie de transhumanismo biológico que busca superar las limitaciones naturales, pero que a la vez plantea dilemas éticos brutales sobre identidad, libertad y desigualdad. Frente a ellos aparece Joy, una IA holográfica que nos muestra una ruta distinta, la de la conciencia digital y la simulación emocional. Ella encarna otra forma de evolución tecnológica, más sutil pero igual de disruptiva. Con Joy no hablamos de músculos reforzados, sino de un enhancement cognitivo y relacional que pone en cuestión la autenticidad de lo que sentimos y experimentamos. Y no podemos olvidar el papel de las corporaciones, Tyrell y Wallace, auténticas diosas modernas, que deciden quién merece existir, cuánto debe vivir y para qué finalidad. Son el recordatorio de que la evolución de la inteligencia artificial no siempre la dirige la ética, sino el poder y el mercado. En conjunto, Blade Runner y su secuela no solo son películas de ciencia ficción, son espejos de nuestro futuro posible. Nos hacen pensar en dos caminos de la IA, uno físico, biológico y corpóreo, otro digital, holográfico y cognitivo. Ambos nos empujan hacia un horizonte transhumano y posthumano, donde las categorías clásicas de humano y máquina dejan de tener sentido. Así que, si os interesa reflexionar sobre cómo la ficción anticipa nuestras crisis tecnológicas y existenciales, quedaos, porque este es solo el comienzo. Hoy nos metemos de lleno en una de las sagas de ciencia ficción más brutales e influyentes de la historia, Blade Runner. Y lo vamos a hacer para intentar descifrar dos ideas filosóficas que, ojo, ya están empezando a definir nuestro futuro. Hablamos del transhumanismo y del posthumanismo. Y es que al final, toda la saga gira en torno a una sola pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos hace humanos? ¿Son nuestros recuerdos, la capacidad de sentir empatía, el simple hecho de nacer de forma, biológica? Blade Runner lo que hace es lanzarnos estas dudas a la cara y de una forma súper directa, muy visceral. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar estas películas como si fueran un caso de estudio. La idea no es solo entender el mundo de Blade Runner, sino usarlo como un espejo para descifrar esas corrientes filosóficas que, queramos o no, ya están dando forma a nuestro propio mundo. Vale, pues empecemos por el conflicto principal, por el meollo de la cuestión. Y es esta idea tan potente de que la humanidad de siempre, podría estar quedándose obsoleta, superada por su propia creación. Y esa creación son los replicantes.
Pero ojo, que nadie se confunda, no son simples robots de hojalata, son seres de bioingeniería, orgánicos, sintéticos, tanto que es casi imposible distinguirlos de un humano. La gran diferencia es que están diseñados para ser mejores que nosotros, en prácticamente todo. Y claro, esta ambición de crear algo mejor que el ser humano nos lleva de cabeza a la primera de nuestras grandes ideas, el transhumanismo. Para que nos hagamos una idea rápida, pensemos en ello como una especie de actualización de software, la humanidad, pero en su versión 2.0. Básicamente, lo que busca el transhumanismo no es tanto reemplazar a la humanidad, sino, digamos, tunearla, mejorarla. La idea central es usar toda la tecnología y la ciencia que tengamos a mano para superar nuestras limitaciones biológicas más básicas. Y las aspiraciones son, bastante claras, ¿no? Vivir mucho más tiempo, ser más fuertes, más listos. Los transhumanistas ven la tecnología como la clave para conseguir todo esto. Por eso, en el fondo, es una filosofía súper optimista sobre el progreso tecnológico. Y si volvemos a Blade Runner, pues está claro. Los replicantes son exactamente eso. Son la materialización de ese sueño transhumanista. La prueba de que, sí, se pueden reventar los límites biológicos humanos. Pero claro, aquí viene el pero. Como bien nos enseña Blade Runner, todo este progreso tiene un lado muy, muy oscuro. Y es que la utopía tecnológica puede convertirse en una distopía social en un abrir y cerrar de ojos. A ver, sobre el papel, la promesa era increíble. El plan era crear seres superiores, la cima de la bioingeniería, capaces de hacer cosas con las que los humanos solo podían soñar. La realidad, sin embargo, es mucho más cruda. Estas criaturas, supuestamente superiores, acaban siendo esclavos. Se convierten en herramientas de usar y tirar para la colonización de otros mundos, para los trabajos más peligrosos que, por supuesto, ningún humano quiere hacer. Y creo que no hay ningún momento que capture mejor esta tragedia que el famoso monólogo final de Roy Batty. Cuando dice eso de «he visto cosas que vosotros no creeríais», lo que está expresando es algo más profundo que el simple miedo a morir. Es la angustia de que todas sus experiencias, sus recuerdos únicos, toda su identidad, se va a perder para siempre, como lágrimas en la lluvia. No es solo que quieran más vida, es el terror a la aniquilación total de su ser. Y aquí está la crítica central de las películas, la clave de todo. El problema no es la tecnología en sí, el problema es quién la controla. En manos de megacorporaciones como Tyrell o Wallace, ese sueño transhumanista de liberación se retuerce hasta convertirse en justo lo contrario, una herramienta para el control, para el beneficio y para la opresión. Vale, pero la cosa no acaba aquí, de hecho evoluciona. Y aquí es donde entra en juego la segunda gran idea, el poshumanismo. Si hemos dicho que el transhumanismo era como una actualización, la humanidad 2.0, el poshumanismo es como instalar un sistema operativo completamente nuevo, algo que viene después de lo humano. La idea aquí es mucho más radical. El posthumanismo juega con la posibilidad de que lo que venga después de nosotros sea tan diferente que ni siquiera podamos comprenderlo desde nuestra perspectiva actual. Ya no hablamos de un humano mejorado, sino de algo totalmente distinto, con una forma de ser, de pensar, de existir que se nos escapa por completo. A ver, esta tabla lo deja bastante claro. Por un lado, el transhumanismo. Su objetivo es mejorar, potenciar lo humano. Es una extensión, esa humanidad 2.0 de la que hablábamos. Por otro lado, el posthumanismo. Su objetivo es ir más allá o incluso reemplazar. Es una desconexión. ¿El resultado? Pues pasamos de tener humanos más fuertes y longevos a tener algo totalmente nuevo e imposible de predecir. Y es justo aquí donde la saga de Blade Runner da el salto a lo poshumanista. Porque los replicantes dejan de luchar solo por vivir más. Empiezan a buscar un sentido, a tener sus propios sueños, a crear su propia cultura. Están generando algo completamente nuevo, algo que sus creadores ni de lejos habían planeado. Y claro, todo esto nos lleva a la conclusión inevitable, al gran conflicto de la saga. Una crisis de identidad brutal. Un punto en el que las líneas que separan lo humano de lo que no lo es sencillamente se borran. Es que las películas están repletas de esto, si lo pensamos. La eterna duda sobre si Deckard es humano o replicante. El milagro de un nacimiento replicante en 2049 que lo cambia todo. La idea de que los recuerdos se pueden implantar y que no sabes si lo que sientes es tuyo o no. O incluso los lazos emocionales tan fuertes con una IA holográfica como Joy. Todo esto dinamita por completo esa idea de que hay una línea clara entre el humano y la máquina. Así que, si tuviéramos que quedarnos con una idea principal, la gran lección de Blade Runner podría ser esta. La búsqueda de la mejora transhumanista, al final, parece que siempre acaba provocando una crisis de identidad posthumanista. Es como una reacción en cadena.
En nuestro afán por perfeccionarnos, acabamos creando algo que nos obliga a preguntarnos desde cero qué narices significa ser humano. Y al final, las películas nos dejan con una pregunta que resuena hoy con más fuerza que nunca, ¿verdad? Toda nuestra tecnología está diseñada para mejorarnos, para ayudarnos, pero ¿y si también estuviera preparada para reemplazarnos? Al intentar crear una versión mejorada de nosotros mismos, estamos quizás sin darnos cuenta diseñando a nuestros propios sucesores. Como en Blade Runner, la respuesta, de momento, sigue en el aire.